Buenas noches. En primer lugar, queremos agradecer a toda la familia, a todas las personas que hoy se encuentran con nosotros, su asistencia a este reconocimiento a Fructuoso Miaja, mi tío, en el primer centenario de su nacimiento. Perdonadme, pero estoy bastante nerviosa, ¿eh? Era algo que le debíamos la familia y muchos amigos y amigas. Fructuoso Miaja nació en Ceuta, en la Plaza de África, donde años más tarde ocupó el sillón municipal. Se sentía muy orgulloso de ser caballa y era un gran embajador de nuestra tierra. ¿Qué puedo decir de él? De todo. De todo y de todos y de todas he sabido la gran admiración y cariño que he sentido y siento por alguien que me enseñó a dar mis primeros pasos y que durante muchos años llevaba escrito en un pequeño cuadernillo el día y la hora de mi nacimiento, cuando di mis primeros pasos y el día que comencé a dar mis primeras palabras y cuando anduve autonómicamente sola. A pesar de todo lo sufrido por sus ideas políticas y por quedarse sin padre a la edad de 8 años, tuvo mucha suerte en el plano familiar. Una madre, mi abuela Ángela, auténtica madre de coraje, que la adoraba a él y a sus otros 2 hermano y hermana. Una mujer excepcional, mi tía Sara, que le acompañó durante toda su vida, pues como él decía con su risa socarrona, no la encontró un día en la calle, por casualidad. Crecieron juntos y se amaron durante toda su larga vida. Eran primos y su amor fue incondicional. Supieron luchar contra todos los contratiempos a los que estuvieron expuestos. De esa unión nacieron sus hijos, Segundo y su hija Rosalinda, que hoy nos acompaña. Entonces, como era natural, pasé a un tercer plano, pero no por ello dejó de preocuparse por mis estudios y para mí siguió siendo un gran puntal en mi vida. Me voy a poner las gafas porque ya no veo. Aunque mañana cumpliré 76 años, en mi memoria sigue muy presente todo lo que tuvo que sufrir por pensar de un modo distinto al que se permitía en la dictadura de Franco, casi 40 años. Por ello fue perseguido, encarcelado y vigilado. A partir de los 3 años solo podía verlo a través de las rejas de la prisión del Hacho. De todo lo demás de esa época nos hablará su buen amigo Paco Sánchez, por el que tenemos el honor de contar hoy aquí. También nos acompañan personas que estuvieron muy unidas a él, bien por su presencia o por su reconocimiento a la distancia. Por serle imposible acudir en el día de hoy, Micaela Navarro, Mari Carmen Castreño y Pepe Carracao nos han enviado un vídeo. Mari Carmen Castreño me acompañó en toda su etapa municipal y formaron un gran tándem. Hoy se encuentran en esta sala José Antonio Alarcón, Juan Díaz Triano, Paco Lorda, Juan Hernández y Justino Lara. Este último lo conoció desde la cuna, ya que su padre, Ángel Lara, fue un amigo incondicional, con el que pudo contar la familia en los momentos difíciles de su estancia en prisión. Nos visitaba a menudo para interesarse por él. Sé que muchas más personas deberían estar aquí hoy, pero la lista sería interminable. Pido disculpas si a alguien le hubiese gustado estar. No ha sido más que porque esto no se alargara en el tiempo, más de lo justo, para no hacerse pesado. Quiero también tener un entrañable recuerdo para mi tío Fernando. Con ellos pasé los mejores días y momentos de mi infancia, hasta los 3 años. Compartieron prisión en el Hacho y en el puerto de Santa María, por el único delito de llamarse Miaja y pensar en democracia y libertad. Pero eso no estaba permitido. Tampoco puedo olvidar a mi madre, María Miaja, que por un intercambio de apellidos, yo me llamo Sánchez Miaja y ella era Miaja Sánchez. Tuvo la suerte de librarse de entrar en prisión junto a sus hermanos. En cuanto a su vida política, tuve la gran suerte de compartir con él muchos momentos inolvidables, como el día que se le entregó el escudo de oro del partido, o cuando en el año 2000 fue nombrado presidente de honor con el voto unitario de toda la CER, presidida por Toñi Palomo. No quiero cansaros más. Creo que he hecho un pequeño resumen de su vida familiar y doy paso a José Antonio Alarcón, que hablará sobre Fructuoso Miaja.
Primero vamos a poner un vídeo y a continuación José Antonio Alarcón. Lo siento, me he atrancado bastante porque estoy muy emocionada. El perfil humano era un hombre muy afable. Yo creo que, y lo más importante, es que era muy buena persona. Y yo creo que de los humanos lo más importante primero es ser buenas personas. Y luego ya viene todo lo demás. Pero además era un hombre afable, un hombre agradable, cercano, muy cercano. Y luego su perfil político pues era un perfil de posibilitar las cosas, de llegar a acuerdos, de conseguir todos los temas, pero hablando, dialogando y pactando. Pero en aquel momento pues se pasaban por momentos más delicados donde él tenía efectivamente que sacar todas sus armas, como hablábamos, ¿no? Como tú decías muy bien, el capote, ¿no? Para intentar evidentemente conducir aquella nave al mejor puerto, que era el bien para Ceuta. Hay una anécdota con él que a mí no se me olvida. Hay otros muchos momentos, pero hay una que no se me olvida. Nos invitaron una vez a Lacho a comer allí en el acuartelamiento. Entonces íbamos Frutos, Pedro del Corral y yo. Fue un momento muy emotivo cuando entramos, porque es que Frutos había estado allí preso. Y él, hombre, nos transmitió esa emoción. Él estuvo preso y ahora venía de una manera completamente diferente. Creo que es muy bonito. Bueno, pues mi mensaje es que llevo en mi corazón a Frutos, como un amigo, que le quiero mucho y que ha sido un gran hombre para Ceuta, bueno, y para España, evidentemente. Buenas noches. Bueno, me toca a mí intervenir después de mi buena amiga Carmen Castreño, que fue muchos años mi jefa como concejala de Cultura, pues fue muchos años concejala de Cultura. Deciros que estoy muy agradecido a Marucci por permitirme estar aquí esta noche, porque yo creo que así podremos, aunque sea de forma muy leve, hacer un poco de justicia poética e histórica a la figura de Fructuoso Miaja, ¿no? Yo, desgraciadamente, la historia o los momentos nos llevaron a confrontarnos, ¿no? Por lo tanto, fui uno de aquellos jóvenes radicales que le hizo sufrir mucho, ¿no? Yo sé que le hicimos sufrir mucho. En el fragor de una batalla política e ideológica, en el interior del socialismo ceutí y de la izquierda, pero tengo esta oportunidad hoy de rendir mi más sincero y sentido homenaje a un socialista honrado, trabajador, infatigable, hombre de unidad y de moderación, sin duda el más importante referente del PSOE ceutí en democracia, que fue, desde luego, desde posiciones distintas y diferenciadas, un ejemplo para todos y desde luego también para mí, ¿no? Si bien es verdad, también tuve la suerte, entre 1988 y 91, de poder contribuir y estar cerca, quizá en el que fue su mejor momento político, una de las mejores, quizá la mejor alcaldía que ha tenido esta ciudad, entre 1988 y 1991. Me tocó estar en el comité de enlace de aquel pacto entre el PSOE, el PSPC y el CDS, y creo que le ayudamos a presidir esa corporación, que fue muy fructífera, en mi opinión, y que realizó una gestión muy sólida, transformadora, que logró superar los desastres de las corporaciones anteriores. El 79 y el 82 fueron corporaciones muy divididas, muy enfrentadas, que no lograron generar una gestión medianamente aceptable, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer a Fructuoso Miaja muy joven. Yo lo conocí en el Bar Noray, los últimos meses de 1973, cuando comencé a estudiar quinto de bachiller y comencé a estudiar en el viejo instituto del INEM, el Instituto Nacional de Enseñanza Media de aquella época. Allí, durante muchos días, nos reuníamos un pequeño grupo de estudiantes que, partiendo sobre todo de la cultura, de la música, de la poesía, que nos gustaba mucho, habíamos llegado poco a poco a la política y al antifranquismo, ¿no? En el Noray, Fructuoso en aquella época mantenía periódicas reuniones y tertulias con un grupo de personas mayores y jóvenes que terminaron siendo, en buena parte, la base sobre la que se fundó el Partido Socialista en Ceuta, ¿no?
en torno al año, empezó a funcionar, aunque la fecha oficial, la Asamblea Constitutiva es del 77, desde 65 se venía fraguando la constitución del partido, ¿no? Paco Vallecillo, Guillermo González, Javi Puga, Alejandro Curiel, Pepe Escribano, González Ascune, Jerónimo Cózar, Pepe Monte, Julio Parre, Aurelio Puya, María Miaja, Nemesio Álvarez, Ramón Ostio, Juan Díaz Triano, que está por aquí, y otra mucha gente. Seguramente me dejo mucha gente, pero no podemos nombrarlos a todos. Para nosotros, los jóvenes tardofranquistas de aquel momento, incipientes militantes de la izquierda, recién llegados a ella, Fructuoso significó mucho. Significó el puente, el enlace entre la mítica Segunda República Española, un verdadero héroe resistente, un combatiente en la guerra civil, un preso político. Su figura, de alguna manera, nos vinculaba a aquel fallido intento de transformación de la sociedad española en una democracia avanzada, saldado en una tragedia, pero ese enlace, ese conocimiento de Fructuoso nos permitía soñar con un futuro mejor al que teníamos que conquistar, evidentemente, superando el franquismo y la dictadura. A lo largo de 1976, yo mismo ingresé en el Partido Socialista Ceutí, precisamente en el Bar Noray. Mi primer carné lo obtuve en el Bar Noray, fue un carné bajísimo. Lo guardé hasta hace tiempo, lo he perdido, no sé dónde lo tengo. Bueno, me afilié allí en el Bar Noray de la mano de Fructuoso, precisamente. Durante uno de los periodos, yo ya estudiaba en la universidad, fue durante uno de los periodos vacacionales, y luego durante los siguientes años milité fundamentalmente en el PSOE de Granada, porque pasaba la mayor parte del año en aquella ciudad y por lo tanto no pude compartir esos primeros años en Ceuta, salvo en algunos meses veraniegos o momentos puntuales, ¿no? Fructuoso, sabemos que regresó a Ceuta después de los años de prisión, en el año 50, estuvo mucho tiempo bajo vigilancia. La primera parte de su vida sabemos que trabajó en pesquera del Mediterráneo, luego se dedicó a llevar una vida, él lo dice, lo reconoce, esperando mejores tiempos, una vida más pasiva, pero a partir de los años 70 volvió a la batalla política, de la mano también de su amigo Paco Vallecillo, y coincidió también con la apertura del Bar Noray, creo que fue en el año 70, si no tengo mal el dato, y allí, pues, con sus tertulias comenzó a montar la resistencia o el antifranquismo, el poco antifranquismo que tuvimos en la ciudad en aquellos años, ¿no? Podemos recordar, yo lo recuerdo, el primer acto público de los socialistas ceutíes, que fue el 26 de enero de 1977, Fructuoso, se dirigió a los 110 asistentes, que en el bar Diagonal, el restaurante Diagonal, ya desaparecido allí en la carretera del Tarajal, pues cenaron, curiosamente he recuperado el menú, sopa de picadillo, mero al rigamonti, muy ceutí, piña de Kirsch y un poquito de vino blanco de Valdepeña, que fue el menú que aquel día comieron o tomaron los socialistas ceutíes en esa primera presentación del Partido Socialista. Había 11 mujeres. De los 110, 11, entre ellas María Miaja, por ejemplo, ¿no? También, lógicamente, estuvo en el momento de la alegación del partido, que como sabéis fue el 19 de febrero de 1977. Participaría en el primer Gran Meeting que los socialistas dieron en esta ciudad, el día 20 de abril de 1977, con Alfonso Guerra y con Rafael Ballesteros, que fue diputado por Málaga, ya hace tiempo que... pero vamos, yo recuerdo a Rafael Ballesteros, que además era profesor de literatura. Junto a él intervinieron Paco Vallecillo y Gómez Cazorla. Fue candidato a diputado, fue el primer candidato a diputado por el Partido Socialista en 1977. No hubo suerte, digo no hubo suerte porque estuvo solo a 922 votos de la UCD. Recordaros que los hermanos, bueno, no fue el candidato, fue Mayorga, el PSP, el Partido de Tierno, sacó otros 2000 y pico votos que si la Unidad Socialista hubiera probablemente conseguido un primer diputado socialista en 1977 y Fructuoso hubiera podido ser diputado. No pudo ser por esta división y el PSOE anduvo muy cerca de la UCD de aquel momento. Después vinieron los problemas primero por la definición del encaje de Ceuta en la política nacional, en la nueva administración que había que nacer de la democracia. UCD se empeñó en la operación de integración en Andalucía, el PSOE optó por mantener la autonomía plena o sola de Ceuta ante el rechazo de la Asamblea, y Fructuoso también sufrió en aquel momento, como sufrieron muchos de los socialistas, porque bueno, pues se desató una campaña
contra el Partido Socialista y su fidelidad al futuro de la ciudad, ¿no? En definitiva, que sin duda fue dura en aquellos momentos y que fue un tema además que tensó durante muchos años la vida política ceutí, ¿no? El tema de la autonomía, el tema de cómo encardinar Ceuta en el conjunto del Estado español, ¿no? Y también un momento duro para él, fue el primer gran enfrentamiento, fue la asamblea, apenas citada, la prensa apenas la recoge, de la Astoria y de la Avenida, fueron casi seguidas, julio y agosto de 1977, donde hubo un primer gran enfrentamiento en el seno del partido. Él creo que hizo lo correcto, él siempre fue un socialista a la vieja usanza, yo he llamado alguna vez societario, es decir, tenía muy claro que el instrumento, el partido era un instrumento que había que salvar por encima de todo como elemento de intervención en la sociedad, ¿no? Y él apostó por la unidad siempre, apostó por poner por encima del partido, ¿no? Quizás los más jóvenes, los más radicales no apostamos por eso y por eso se dio el enfrentamiento. Bueno, pues aquella asamblea de la Astoria, pues, los jóvenes de simplificar, había más gente, estaba Nemesio, había otra gente en ese sector. Se saldó, él dimitió, fue su primera dimisión, aunque al mes siguiente se convocó una nueva asamblea donde él volvió a retomar la presidencia del partido, fue la de la Avenida, primera fue la de la Astoria y la siguiente fue la de la Avenida. Yo pues, viví aquel enfrentamiento y estuve justamente en el otro bando, ¿no? Después tuvo la suerte de vivir el proceso de unidad socialista con el PSP, pero también al final pues, tuvo que sufrir con eso, porque los hermanos Calvo-Pecino, yo creo que fundamentalmente por motivos de personalismo, no aceptaron la disciplina cuando se elaboraron las candidaturas y rompieron nuevamente la unidad socialista y terminaron pues, frustrando las elecciones de 1979, que ganó aquella coalición independiente presidida por los Calvo-Pecinos y que realmente hizo bastante daño al PSOE ceutí, que se pudo conformar con la tercera plaza en aquel ayuntamiento, aunque Fructuoso fue concejal por primera vez en el ayuntamiento de Ceuta, y además durante algún tiempo, un ayuntamiento muy convulso que apenas pudo hacer nada, fue concejal y teniente de alcalde, porque se repartieron entre los varios partidos. Entonces todavía existía la comisión permanente antigua, no se había hecho la ley de régimen local del 85, y entonces él fue concejal, quiero recordar que de tráfico y de policía municipal, durante la primera etapa del mandato de los Calvo-Pecinos hasta que estos dimitieron, ¿no? En definitiva, después vendría el momento más duro, que sin duda fue, voy a pasar ya los papeles, pero ya no sé dónde los tengo, fue el de la ruptura, ¿no? La ruptura fue dura para todos, fue un enfrentamiento muy duro y hubo de todo. Hubo quien mantuvo posiciones ideológicas y políticas, hubo quien actuó por intereses personales, hubo quien fue demasiado prepotente, hubo sin duda muchos intentos de negociación, no se saldaron con bien, aunque Fructuoso siempre estuvo justo en el punto que tenía que estar, justo en el justo medio de intentar dialogar, razonar, mantener la unidad. No lo consiguió, fracasó en ese objetivo, pero él lo intentó siempre, ¿no? Que era justo el papel que tenía que jugar. Y desde luego, provocada la ruptura, jugó el que tenía que jugar, el que solo podía jugar un socialista como él, quedarse en la disciplina del partido, en la disciplina mayoritaria, y fue lo que hizo, ¿no? Y creo que lo hizo correctamente, aunque yo hice exactamente lo contrario. En ese sentido, como digo, luego pues continuó su vida política. La victoria del 82 sin duda fue una gran alegría para él, y su estancia en el Senado durante 4 años también le permitió además asomarse a la política nacional. Pero yo creo que sin duda la etapa más feliz, estoy convencido, digo en la vida política, me refiero, fue la etapa del 88 al 91, donde realmente, sí, el 87 con 2 coaliciones, primero con Ceuta Unida, pero ese primer año fue un poquito de transición. Yo creo fundamentalmente aquellos 3 años de intensa labor municipal, creo que fueron sus años más felices y donde más disfrutó políticamente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues tuve al final la suerte de participar en esos años tan felices, ¿no?, de Fructuoso. Ahora las recojo. Bien, como decía antes, yo creo que me siento plenamente orgulloso de haber podido participar en este homenaje a un socialista honrado, infatigable, trabajador, que hizo de la moderación, del diálogo, de su capacidad de mediación, la ley de su vida, ¿no? Una persona de talante abierta que sin duda ese carácter, esa capacidad fue fundamental para alcanzar
muchos de los objetivos del Partido Socialista y muy especialmente en su alcaldía fue fundamental para echar para adelante con un proyecto que yo creo que, sin duda, por lo menos en mi memoria, sigue siendo, porque fue el primer gran proyecto transformador de nuestro ente municipal. Creo que los socialistas deben reivindicar y deben tenerlo en la memoria y deben exhibirlo. A veces hay quien lo esconde, no sé por qué. Creo que es para sentirse orgulloso aquel momento transformador en que muchas de las cosas que hoy tenemos se empezaron en esa alcaldía del 87 al 91. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, dime. Hablo. En primer, que nos conocemos todos. En primer lugar, agradecer a la familia Miaja el haberme invitado a este acto, porque la verdad que es un acto muy bonito, un acto alegre. Yo creo que un acto alegre, ¿no? Para volver a reivindicar la memoria de este hombre. Yo, Fructuoso Miaja, lo conocía, pues bueno, pues como lo conocemos todos los ceutíes, un gran alcalde. Y fue a raíz de hace aproximadamente unos 20 años, los años pasan volando, hace unos 20 años estaba yo preparando, sería el año 2000 aproximadamente, estaba preparando un libro con mi buen amigo Ramón Galindo, preparando un libro sobre la República y la Guerra Civil en nuestra ciudad. Y entonces, bueno, después de recabar muchísimos datos, yo tenía claro que una de las personas con las que tenía que conversar y tener al menos una entrevista era con Fructuoso Miaja, ¿no? Pero, en fin, lo veía un poco distante, lo veía pasar desde mi lugar de trabajo, lo veía pasar todas las mañanas con su periódico El País debajo del brazo y con Pedro del Corral, todas las mañanas lo veía pasar, hasta que, en fin, una mañana, pues cuando ya tenía el libro prácticamente ya enjaretado, ya metido en casi en imprenta, pues en fin, le intervine en la calle y le dije, don Fructuoso, mire usted, soy tal, bueno, yo te conozco a ti. Y estoy realizando un libro, una investigación sobre la Segunda República en Ceuta, sobre la Guerra Civil, y entonces me gustaría que tuviéramos al menos tomando un café, charlar, que bueno. Pues ese café fue prácticamente un año porque a partir de ese momento quedamos todos los domingos. Yo me acuerdo que él vivía en una modesta casa, porque hay que decirlo así, un hombre que había sido alcalde, diputado, era una modesta casa de la barriada de las Carmelitas, y yo iba allí todas las mañanas, lo recogía, los domingos, que era el día que yo no trabajaba, los domingos yo lo recogía a las 10 de la mañana, nos íbamos al Hotel La Muralla. Y bueno, allí nos sentamos, yo llevaba el listado de todos los datos que tenía de los dirigentes de la Casa del Pueblo, de todos aquellos cerca de 300 fusilados, asesinados en nuestra ciudad. Y bueno, allí nos sentamos con nuestro cafelito en principio, después ya empezamos con el vino, en fin. Y entonces, bueno, pues yo sacaba los papeles y empezaba, don Fructuoso, vamos a ver, aquí tengo este señor que fue fusilado, que esto, y él con una mente maravillosa y despejada, y yo estaba asombrado. Empezaba a decirme, sí, este era un zapatero que tenía en el Sarchá, tenía una biblioteca, tenía esta es, pues mira, en el Consejo de Guerra de Sánchez Prado, aquí me aparece una señora, que sí, esta señora, y además él me recordaba anécdotas, que cuando las primeras elecciones fueron al Sarchá, se entrevistaron con esa señora, en fin, él me empezó a dar datos, y lo que siento muchas veces, lo he comentado, en esas conversaciones que duraron prácticamente casi un año, el no haberla grabado. La verdad que aquello hubiera sido en día un testimonio para haber guardado aquí en la biblioteca como un testimonio, una tradición oral, ¿no? Que es muy importante también, aparte de la escrita. Y bueno, entonces, pues en todo ese año, pues a mí conseguí una amistad maravillosa con él. En mi lugar de trabajo, todos sabéis, yo he tenido un comercio hasta hace poco, que ya, en fin, ya van cumpliendo los años, ya está uno casi jubilado ya. Y entonces, bueno, todas las mañanas yo lo tenía en mi lugar de trabajo todas las mañanas, mientras no estaba atendiendo lo que sea, él estaba allí, estábamos conversando y me comentaba cosas y yo le preguntaba, pues acabo de conseguir un consejo de guerra y no me cuadra este dato, este señor, que la Casa del Pueblo, ¿cómo que...? Y él rápidamente, sí, porque este era la Casa del Pueblo, en fin, era una enciclopedia. Fructuoso Miaja para mí ha sido una enciclopedia, me ha contado, me ha narrado, la verdad, verdadera maravilla.
Y bueno, y entre sus cosas que me contó su peripecia, ¿no? Y quiero terminar porque no sea, que hay muchos también que quieren hablar, su peripecia, y entonces, bueno, pues me contó él como cuando, tras el golpe militar del 17 de julio del 36, él está viendo que, en fin, que las detenciones se están llevando a cabo, que las ejecuciones son masivas, que están deteniendo a muchísima gente. Él era de la CNT, o sea, él me lo comentó que en aquel principio, además, CNT en Ceuta durante la Segunda República estaba la sede social, la calle Linares, tenía muchísima fuerza, la CNT estaba muy fuerte en nuestra ciudad, la UGT también, pero la CNT estaba muy fuerte. Él era un militante, un joven militante, tendría unos 17 años, y él sabía que iban a venir a por él, que en cualquier momento los militares, los falangistas ceutíes iban a venir por él. Entonces, bueno, pues junto con otros compañeros más, prepararon un exilio, ¿no? Un exilio forzado. Y entonces, bueno, pues el 19, si no recuerdo mal, el 19 de diciembre de 1936, junto con otros compañeros más, creo que eran unos 15 o 20 aproximadamente, lo que es la playa, todos conocemos la playa de Calamocarro, hay un saliente natural, pues entonces en esa noche, en esa madrugada, fueron preparando la huida, ¿no? La huida en principio hacia Málaga. Y entonces él me contaba como anécdota que algunos llegaban incluso con maletas. O sea, además, si recordamos, la playa de Calamocarro tiene un túnel debajo. Bueno, entonces conforme iban llegando, él me contaba que iban en coche o en taxi, o en fin, y conforme llegaba, casi sin parar, el coche se bajaban y iban a la playa y se metían debajo del túnel. Incluso él me contaba, en plan de anécdota, que algunos llegaban con maletas. ¿A dónde vamos con maletas? Que lo que vamos es a intentar escapar de que no nos peguen un tiro. En fin, entonces, bueno, pues en esa madrugada se acercó un barco pesquero, que ya lo tienen hablado. En principio iban a tirar hacia Málaga, pero parece ser, sinceramente, nuestro querido Levante pegaría muy fuerte. Otra vez vieron algún barco destructor en el estrecho, y entonces tiraron hacia Tánger, se fueron hacia Tánger. Él me comenta que un poquito antes de llegar a Tánger se cruza con un barco de los que se habían sublevado, pero bueno, los confundieron con un barco pesquero y entonces pasaron a Tánger. En Tánger allí se dirigió a la legación republicana, que estaba una persona muy conocida en nuestra ciudad, que es Clemente Cerdeira. Estaba allí de secretario de la legación republicana. Y también se encuentra allí con el diputado por Ceuta, que es del PSOE, el catedrático Manuel Martínez Pedroso, que también está allí ayudando pues a todos los ceutíes de la Baja Andalucía que llegaba, del protectorado que llegaba, en fin, voy resumiendo. Y entonces, bueno, pues allí está unos cuantos meses en Tánger intentando buscarse la vida, y entonces había un barco que hacía la travesía Tánger-Marsella, y en ese barco, a primero de 1937, hace la travesía, llega a Marsella, por la parte de Barcelona entra a la península, entra a España, va a ver a su primo general Miaja, está en Madrid, en fin, y él ya pues lucha a favor de la República en muchísimos frentes, el frente de Jarama, el frente de Aranjuez, estuvo también por la parte de Cartagena, donde me contó que se encontró con algunos ceutíes, se encontró con Isabel Mesa, que era una cenetista, una luchadora que vivía en el Sarchá, tuvo que escaparse de Ceuta, en fin, me contó muchísimas anécdotas que tenía que haberla grabado, pero en fin, eso ya ha pasado. Total, que entonces, bueno, pues estuvo luchando a favor de la República, y en el año 39, como sabemos, pues llegó el final de la guerra, no llegó la paz, llegó la victoria, que es diferente a la paz, llegó la victoria. Y entonces, bueno, pues él fue detenido junto con otros muchísimos compañeros en la zona de Alicante. Allí fue detenido. Él, en principio, pues me imagino que pensaba igual que otros muchísimos republicanos, bien y hacia la parte de Orán o y hacia la parte de Francia, ¿no? Pero no fue posible porque los barcos iban llenos hasta arriba. Y entonces, bueno, pues fue apresado, fue detenido, fue al campo de concentración de Albatera, también fue al sanatorio de Alicante, en fin, estuvo detenido, vino a Ceuta, fue juzgado, lo condenaron a 12 años de prisión. Y yo aquí sí tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque gracias a él, en mi libro aparecen los 3 últimos fusilados. Pues yo recuerdo que mi libro ya prácticamente casi terminado, las ejecuciones, los fusilamientos en Ceuta terminaban en el 39, pero él había estado en el Hacho hasta el año 44.
Y yo no sé por qué en una de esas conversaciones me comentó él que durante el tiempo que estuvo en el Hacho que había habido fusilamientos. Digo, no, Fructuoso, no. Es que a mí no, es que yo me he leído el Palacio de Justicia, he ido al Palacio de Justicia, he mirado todo, he ido al cementerio, al tanatorio y lo he cuadrado, allí no aparece más fusilado. No, que tiene que aparecer, que entonces, bueno, pues me fui otra vez nuevamente al cementerio, empecé a ver los libros y efectivamente, en agosto de 1944 fusilaron a 3 muchachos en Ceuta. 3 muchachos que habían intentado reconstituir en el Protectorado y en Tánger reconstituir el Partido Comunista. ¿Y qué es lo que pasaba? Que lo habían enmascarado como hemorragia interna. Y claro, a mí se me había pasado eso de hemorragia interna. Sí, hemorragia interna, efectivamente. Yo vi los 3 y digo, aquí hay mucha hemorragia interna, aquí hay mucha hemorragia. Y entonces eran los 3 fusilados, 3 muchachos que eran de Alicante, que habían intentado en Tánger reconstituir el Partido Comunista, en Ceuta, en fin, total. Y entonces, gracias a él, pues sabemos que en 1944 fueron los últimos asesinados en nuestra ciudad, en la fortaleza del Monte Hacho. Y después, bueno, pues él pasó una vez del Hacho, pasó también por Santa María, en fin, ya quedó en libertad. Y bueno, y entonces, bueno, ya todo lo que conocemos y lo que ha contado Alarcón, que es el siguiente enlace que enlaza ya pues eso con el Noray, con su lucha en fundar el Partido Socialista, en volverlo otra vez a reconstituir. Y entonces, la verdad que para mí, como resumen, para mí ha sido un hallazgo el haberlo encontrado, porque ha sido una persona que me ha enseñado muchísimo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mire, ha sido para mí un honor haber sido compañero y amigo de Fructuoso, de Fruto, como así le llamábamos. Desde que lo conocí y lo traté, me sirvió para ser mejor persona. Él me hizo mejor persona. Como alcalde y senador, su reto fue la lucha por la justicia social. En eso entregó parte de su vida. Hoy, en esta etapa profunda de falta de valores, es cuando más lo echamos de menos. Yo me congratulo de estar hoy aquí con todos sus compañeros, amigos y familiares para perpetuar su memoria. Muchas gracias. Bueno, quería enviaros un mensaje a la familia biológica de Fructuoso Miaja y también a la familia política, porque para Fructuoso era tan importante su familia, sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, que era muy importante su familia, evidentemente su familia biológica, pero también fue muy importante en su vida su familia política, el Partido Socialista. Yo creo que Fructuoso es una de esas personas a las que todos los socialistas le debemos un recuerdo, un reconocimiento y un agradecimiento. Es fácil en estos momentos ser socialista, llamarnos socialistas, decir que somos socialistas y defender el proyecto y los compromisos políticos que ha tenido siempre el Partido Socialista. Pero Fructuoso lo hacía cuando el reconocerse socialista, el decirse socialista y el defender la idea socialista podían suponer un problema en su vida diaria. Yo creo que eso fue lo que hizo que Fructuoso fuera una persona a la que no solo las personas de izquierda, sino que la ciudadanía en general y sobre todo de Ceuta le tuvieran ese reconocimiento como alcalde, como senador y sobre todo como hombre de bien. Yo tengo la fortuna además de tener en mi casa un premio María Miaja, o sea, tengo un poquito de la familia Miaja en mi casa, ese premio que desde la asociación María Miaja de Mujeres Progresistas de Ceuta me disteis hace ya mucho tiempo. Por eso no quería faltar con mi testimonio, con mi reconocimiento, con mi agradecimiento para que el próximo día 8 de febrero, que me hubiese gustado estar allí en Ceuta, pero que no es posible por cuestiones de trabajo, sepáis que muchos socialistas
y muchas mujeres socialistas seguimos teniendo presente a la familia Miaja y sobre todo seguimos teniendo presente en este centenario a Fructuoso. Seguimos siendo los dignos herederos, o por lo menos eso intentamos cada día, el que él nos hubiese considerado dignos herederos de su trayectoria, de su compromiso político y de llamarnos socialistas. Así es que un saludo muy fuerte para la familia biológica, pero también para la familia política, para los socialistas de Ceuta. Disculpa, porque con los nervios ya no sé ni lo que hago. Por eso lo traigo todo escrito. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Fruto. Se me ve. Buenas tardes. Me han invitado, y lo agradezco, a hablar en este acto, veo un poco, cuando se cumplen 100 años del nacimiento de Fructuoso Miaja Sánchez, Frutos. Para mí es un honor rememorar a una persona que pasó por nuestras vidas, por la historia de nuestra ciudad, dejando una profunda huella, no solo entre los socialistas, sino en todos los caballas. Su vida fue un ejemplo de superación y lucha por sus ideales, sabiéndose ganar la estima y respeto hasta de sus rivales políticos. Pero yo no vengo a hablar del político, aunque no se puede desligar a Frutos de la política, ya que la política era el eje sobre el que giraba su vida y por la que era más conocido. El Frutos político lo podéis encontrar en las publicaciones y reseñas que hablan exhaustivamente de él. Yo quiero hablaros del compañero Frutos, un ser humano del que estaría hablando toda la tarde sin parar y siempre con admiración. Y no voy a añadir nada de lo conocido por todos, ni me atrevo. Solo quiero compartir con vosotros esa semilla que deja en ti las personas con las que has transitado una parte importante de tu vida y de la historia reciente de este país, y que hacen emerger lo mejor de ti como ser humano. Lo conocí de muy joven yo, en los difíciles y añorados años de la transición, con esa fuerza que nos impulsaba a cambiarlo todo, a luchar por la utopía de una España mejor y más justa. Yo no llegué al socialismo por tradición. Lo más que alcancé a oír eran que los falangistas no eran tan buenos como decían. Y eso cuando se le escapaba, era tanto el miedo. Llegué por convicción, instintivamente, de forma autodidacta, adaptando mis pupilas a la cegadora luz que entraba por aquellas ventanas que se iban abriendo poco a poco, trabajosas, pero inexorablemente, por manos decididas y sobre todo valientes. Con la muerte del dictador todo se aceleró y la información y el conocimiento llegó a nuestros espíritus como anhelada lluvia y corrimos bajo ella desnudos y puros como niños, limpiándonos de la mugre que nos dejó encima el franquismo. Paradójicamente, todo el adoctrinamiento que recibí en el Centro de Auxilio Social donde estuve internado solo sirvió para afianzar más en mí las nuevas ideas de justicia, igualdad, libertad y tolerancia. Así que ingresé en el PSOE con toda la ilusión y desconocimiento de mis pocos años. Me fascinó desde el primer momento aquella vieja guardia, aquellos socialistas que habían sufrido la guerra civil y la dictadura. Para mí eran unos héroes, lúcidos, humanos, tan llenos de energía que a veces costaba seguirlos en su entusiasmo. Éramos tan generosos, tan utópicos que al final conseguimos cambiar el país, con amor, con pasión, con lealtad. Por eso ahora que te digan casta, duele. De aquella vieja guardia, de la que guardo un enorme cariño y un emocionante recuerdo, quizás fuera por su cercanía, con quien intimé más fue con Frutos. Además trabajé con él en la oficina parlamentaria del partido aquí en Ceuta. Admiraba su sencillez, su bondad, su templanza, su cultura política y su saber estar a las alturas de las circunstancias. Circunstancias que no siempre fueron agradables ni fáciles en el partido,
pero que él resolvió con autoridad y sabiduría, dándole el tiempo la razón, como suele pasar. Siempre, y en las circunstancias más complicadas del partido, ahí estaba el compañero Frutos, quitándole hierro a los asuntos, desdramatizando las tragedias griegas que algunos exacerbados egos montaban. ¿Cuántos incendios apagó con su paciencia? Y esa mesura que da sobrevivir a la tragedia y vivir de nuevo sin rencores, sabiendo transmitir una explosión de rabia sin alzar la voz. Podría contar muchas anécdotas sobre Frutos. Pero bueno, entre ellas nunca olvidaré un comentario que me hizo un compañero, un conserje del ayuntamiento años después. El alcalde, don Fructuoso, era de lo más sencillo y amable que ha pasado por este ayuntamiento. Llegaba temprano al primero, recogía la llave del mostrador de mayordomía y abría él solo el despacho de la alcaldía. Por aquí han pasado muchos alcaldes, pero ninguno con tanta humanidad y tan poca tontería. Siempre oí algún comentario de este tipo sobre el alcalde Frutos, y eso corrobora el axioma de que hay que buscar en la sencillez de las personas su verdadera grandeza. Sencillez, humanidad, respeto, rigor, honestidad, espíritu de lucha, unidad. Esa es la herencia que nos dejó el compañero Frutos. Y eso no se nos puede olvidar a los que vivimos, luchamos y morimos por una única verdad, la humanidad. Para finalizar, y recordando a Frutos, hay un poema de Kipling que lo define perfectamente. A él y a todos los compañeros que nos enseñaron el camino para ser simplemente hombres de luz. Si me dejáis, lo digo. Yo es por no alargar. Bueno, y más o menos dice, si puedes conservar la cabeza cuando a tu alrededor todos la pierden, si puedes confiar en ti mismo cuando los demás dudan de ti, pero al mismo tiempo tienes en cuenta su duda, si puedes esperar y no cansarte de la espera, o siendo engañado por los que te rodean, no pagar con mentiras, o siendo odiado, no dar cabida al odio, y no obstante no parecer demasiado bueno, ni hablar con demasiada sabiduría. Si puedes soñar y no dejar que tus sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu objetivo. Dos impostores de la misma manera. Si puedes soportar escuchar la verdad cuando es tergiversada por bribones o contemplar destrozadas las cosas por las que habías dedicado tu vida y agacharte y reconstruirlas con las herramientas desgastadas. Si puedes hacer un trato con todos tus triunfos y arreglarlo toda una carta y perder y comenzar de nuevo por el principio y no dejar escapar una palabra sobre tu pérdida. Y si puedes obligar a tu corazón, a tus nervios y a tus músculos a servirte en tu camino mucho después de que hayan perdido su fuerza, excepto tu voluntad que les dice que continúen adelante. Si puedes hablar con la multitud y preservar la virtud, o andar entre reyes y no cambiar tu manera de ser. Si ni los enemigos ni los amigos pueden hacerte daño. Si todos los hombres cuentan contigo por ser bueno. Si puedes emplear el inexorable minuto recorriendo una distancia que valga 60 segundos, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella. Y lo que es más importante, serás un hombre, compañero. Gracias. Buenas noches, queridos amigos. Siento en el alma no poder estar acompañando a ustedes en este acto tan entrañable. Y quiero muy sinceramente agradecer la oportunidad que Marucci me ha brindado para poder participar mediante este sistema, porque deseaba fervientemente poder contribuir a poner en valor la figura de un ejemplar socialista que sin duda alguna
ha sido un referente y forma parte de la historia del socialismo ceutí, yo diría que del socialismo español, pero que también forma parte de la historia reciente de nuestra querida Ceuta. Fructuoso fue un ejemplar y un auténtico socialista. Luchó contra el régimen franquista, sufrió sus represalias y ya en democracia, tanto en el Senado como en el Ayuntamiento, defendió sus ideales políticos. Yo pude comprobar cómo en el Senado aunó el cariño de la totalidad de sus compañeros con el respeto de sus adversarios políticos. Y desde mi alcaldía de Jimena de la Frontera viví con ilusión y con entusiasmo su victoria electoral en Ceuta que le opó la alcaldía. En una y en otra institución, Fructuoso ha dejado el sello de su impronta, de su eficaz trabajo y de su afán por defender sus ideales socialistas. La última vez que tuve oportunidad de hablar personalmente con Fructuoso fue durante el proceso constituyente del PSOE de Ceuta. Allí, a pesar ya de su avanzada edad, Fructuoso siguió dando ejemplo de vitalidad y de fuerza. En aquel proceso constituyente, Fructuoso apoyó a quien él llamaba el niño, a mi hijo, a José Antonio Carracao. Permítame que les diga que creo que acertó con aquella apuesta, porque José Antonio Carracao también ha demostrado ser un auténtico socialista que se ha dejado la piel por el PSOE ceutí. Fructuoso ha sido ejemplo para tantos y tantos socialistas, ha sido el espejo en el que tantos socialistas nos hemos mirado. Y yo creo honestamente que sigue vivo en el recuerdo de todos los que lo hemos admirado y querido. El acto que ustedes organizan esta noche lo demuestra claramente. Felicito de todo corazón a quienes habéis tenido esa feliz iniciativa de conmemorar su centenario. Un abrazo fraternal para toda su familia, para todos sus amigos y todos sus compañeros. Salud. A continuación, su compañero Juan Hernández. Gracias, Marucci. Buenas noches, amigos y amigas. En el momento en que Marucci me comunicó que se iba a celebrar este acto, creo que era en un principio en diciembre o en noviembre, acepté en intervenir, pues por muchos motivos. Claro, después de la intervención de los anteriores ya difícilmente se puede decir algo. Habrá que... Pero yo no me he preparado ningún discurso porque yo, la relación que tuve con Fruto fueron en varias etapas. Una primera en la niñez, por motivos familiares incluso. Mi padre trabajaba con Ricardo, con el padre de Marucci. María Miaja era muy conocida en la familia. Mi tía hablaba mucho de Sara, mi tía Lola. Y a Fruto yo lo veía bajar todos los días desde el Morro hacia la fábrica. Claro, el reconocimiento mío es el reconocimiento de la familia. No tiene ningún valor porque era un roce, era diario. Pero yo sí quisiera matizar en esta primera etapa de la que voy a hablar, de la niñez. Era la complicidad que existía entre la gente del barrio, porque era rara la persona que no trabajaba en la conservera. Aquello era como un silencio cómplice. Fruto era una persona, un referente. Era una persona que había luchado en tiempos por ello y que había pagado duramente la lucha por las libertades. Allí en la Almadraba había mucha gente que se sentía muy identificado con Fructuoso.
la mayoría pescadores, mi familia, eran gente humilde y sabían que había luchado por ellos, por ellos. Había algunos que habían estado 12 años exiliados en Gibraltar, y eso lo sabe Agustín, Antonio, que le decían el Perincholo, y había una complicidad y hablaban. Claro, uno de niño no entiende, no entiende. Yo le preguntaba a mi padre y mi padre decía, bueno, ya llegará el tiempo. Pero con el tiempo te das cuenta de que entre la gente humilde de mi entorno, trabajadores, había un reconocimiento, y muchas veces se dice que uno no es como es, sino como lo ven los demás, que efectivamente esa es la personalidad nuestra, la que nos definen los demás, porque tú no puedes decir yo soy tal, no, sino por tus actos y lo que das. Y por lo que tú haces, por lo que tu trabajo, tu personalidad, tus actividades, bueno, pues la gente te va valorando, ¿no? Y yo creo que con Fruto había, primero, un respeto. La gente se le acercaba de manera respetuosa a preguntarle, y él atendía a todo el mundo. O sea, eso lo observábamos los niños, y eso ha sido un comentario a posteriori de todo el mundo. En la campaña del 82, cuando hicimos aquellos mítines en la barriada, pues vinieron gente del barrio de Pescadores, vinieron gente de la Almadraba, del propio Cuadro, y él tenía que entrar en las casas a saludarlo, porque todos habían sido compañeros de trabajo. Cada uno, él era el encargado y los demás eran las mujeres que estaban con el pescado, el otro el que estaba con las máquinas. Quiero decir que es el mayor reconocimiento que se le puede hacer a una persona, el reconocimiento de la gente con la que has estado viviendo y la gente incluso a las que tú has dirigido, ya fuera de lo que es el partido, la dirección del partido, que, bueno, eso también tiene su valor, pero lo estoy dejando un poco al margen porque después hablaré de mi relación dentro del partido. Es que es muy difícil ya hablar más de lo que han dicho los compañeros, entonces me voy a ceñir, por eso no quise preparar nada. La próxima vez nos pone al principio y así ya, claro, porque entre José Antonio Alarcón, Paco, Juan y Paco, pues difícilmente se puede decir algo novedoso. Entonces yo quise hablar de esto, del cariño que le tenía a la gente, el respeto y la admiración. Yo lo veía muchas veces que venían dando para arriba y se paraba con Antonio Gaona en la tienda de María, y allí estaban con el piporro de vino la gente de la mar esperando para irse, y charlaban, y él seguía su camino hacia el Morro, y eso era diariamente. Ya le perdí de vista, no sé, yo no me acuerdo, yo era un niño, ya este tipo de cosas con el tiempo mis padres me lo fueron contando, la gente del barrio, tal. Le pierdo la pista y vuelvo a encontrarme con él cuando estaba estudiando peritaje mercantil en las Puertas del Campo, donde está ahora el Instituto de Formación Profesional. Y él tiene el Noray. Claro, tú vas a tomar un café al Noray porque teníamos 16 años, porque yo hice el bachiller elemental y después hice el peritaje. Con 16 años tú te das cuenta de que es el foco y el centro de atención de profesores. Pepe Pulido, Miguel Pulido, digo compañero porque lo he considerado siempre un compañero, que es Doro, Salvador Guillén Barrio, Sara Pérez Naya, que era la directora, y el cura Alejandro, formaban allí unas tertulias y allí pues íbamos poniendo. Claro, tú te das cuenta de que el centro de atención, la última palabra, y a quien tenían ganas de tirarle de la lengua, por así decirlo, era Fruto, que era el que había vivido, el que había padecido y el que había luchado, y bueno, allí cada uno era de una ideología, pero esas tertulias allí retomé otra vez. Ya después perdí un poco la pista, hasta que me afilio nuevamente en el partido en el año 80. Claro, cuando llego al partido no le puedo hablar de tú. Usted. Es que mi madre le llamaba de usted y mi padre. Quiero decir que es que había una referencia y yo la seguí manteniendo hasta hace mucho tiempo, hasta bastante tiempo después de haberme afiliado al partido. Bueno, pues ya de todo lo demás de su actividad política yo creo que han hablado los compañeros. Y yo quiero quedarme con la anécdota y lo que ha sido para mí fructuoso, para mí,
fue un referente... Voy a beber un poquito de agua. Estoy acostumbrado a estas cosas. Fue un referente ético y moral. Yo tengo un par de anécdotas, que fue el día del golpe de Estado, pues que él estaba sentado en la puerta del Noray, y nos acercamos compañeros que habíamos ido al partido. Alejandro Curiel nos dio a cada uno, yo llevaba la sección quinta, nos dieron el fichero, llévatelo, y yo lo guardé por allí donde pude, y nos acercamos a él y él, ¿fruto qué? Dice, no, yo estoy aquí tranquilo. Así. Ya él ya había padecido todo lo que tenía que padecer y no le temía nada. Aquello fue un ejemplo para nosotros, los que éramos jóvenes. Y otra de las cosas que se me quedó grabada es la metáfora en un mitin en el Polígono, cuando él dijo, yo como poco. Y lo dijo refiriéndose a la austeridad y a la honradez de toda persona que tiene una actividad pública y que es un gobernante. Y él lo demostró. Él lo demostró durante todo su periodo de institucional, tanto en el Senado como en el Ayuntamiento. Lo demostró. Y para mí fue un referente, no ya desde el punto de vista de la influencia que tuvo en mi familia, sino después en su actitud en el partido, como militante socialista. Solamente puedo decir que Fructuoso fue un gran socialista y que todos le debemos de estar agradecidos. Y yo, lamentablemente, he hecho en falta, porque aunque yo creo que somos partido, todos los que estamos aquí, que el partido no haya hecho ninguna... nuestro secretario general no haya acudido al acto. Bueno, estamos... Yo lo lamento, no quería acabar con esto, pero no tengo más remedio que decirlo. Y como final quiero decir también que ya coincidimos poco antes de que él falleciera, manteníamos una tertulia generalmente los jueves, me acuerdo, con Pedro del Corral. Él bajaba y después Pedro lo acompañaba nuevamente a coger el autobús y él ya iba a la nueva casa, que estaba enfrente de mi casa. Yo desde mi casa, desde la terraza, le veía casi siempre leyendo y ya coincidíamos algunos fines de semana también por la mañana que él iba a comprar El País a Leroski. Y puedo decir que a pesar de que tenía su problema de sordera, tenía la mente muy lúcida y siempre andaba dándonos consejos y también con su ironía y sobre todo con sus ganas de vivir y siempre lo vamos a mantener en el recuerdo. Yo no puedo hablar de otra forma ni de otra cosa. Yo creo que los temas de las luchas políticas, habló Alarcón de su etapa durante la Guerra Civil y todo lo demás, habló Paco. Juan ha hecho una defensa a ultranza de Fructuoso. Me ha emocionado el discurso de Paco y sé que Justino, que me va a hacer otro discurso también desde el punto de vista personal, que nos va a emocionar aquí a todos. Muchas gracias. La verdad es que no sé si voy a poder hablar mucho. Sí, tú hablas bien. Estoy emocionado por varias cosas. Primero, gracias por haberme invitado. Para mí, Fructuoso y María siempre han sido parte de mi familia. Fructuoso es muy amigo de mi padre. De hecho, una de las personas que se marchaba con Fructuoso de Ceuta esa madrugada era mi padre. 4 o 5 años más joven que él, pero se iba con él. Yo recuerdo siempre de pequeño, salíamos... Joder. Salíamos paseando de casa y siempre parábamos en casa de María.
y siempre fructuoso y fructuoso y fructuoso y fructuoso. Yo no sabía quién era Fructuoso. Para mí era alguien de mi familia. Bueno, después de un tiempo, y yo creo que cierro porque soy el más joven, aunque parezca mentira. Soy el más joven y la verdad es que tuve mucho trato y esta tarde venía comentando. Hoy también, en estos días, tenemos el centenario del fallecimiento de Enrique Tierno Galván y yo tuve la suerte, porque es una suerte, de estar en el instituto, en una habitación con Fructuoso Miaja y con Enrique Tierno Galván. La pena es que por aquello entonces pues no había móviles, pero hubiera sido el selfie de mi vida. Me contaba mi madre que Fructuoso y mi padre se iban a andar porque, bueno, decían que estaban algo gordos, ¿no? Y cuando llegaban a Benzú, mi abuela tenía preparado un perolón de comida y se ponían los dos ciegos, es decir, que lo que habían ganado por un lado lo perdían por otro. Después ya con un poco más de edad, yo, bueno, empiezo a ir a Juventudes Socialistas, empiezo a pasar por el Noray. Antonio Troyano y yo íbamos muchas tardes al Noray, hablamos con Fructuoso. Se reunían en casa de mi tío Ramón Ostio y claro, yo era el crío y el crío, bueno, el crío no se entera. Al final yo creo que hizo escuela, ¿no? Hizo escuela y aprendí muchísimo. Estoy un poco cabreado y muy emocionado. Estoy cabreado porque yo me hubiera gustado que este acto, aparte de hacerlo la familia, hubiera sido un reconocimiento del partido. Yo creo que menos que le podemos hacer este partido a Fructuoso y a su familia de todo lo que han luchado por nosotros, viendo una persona que no nace del socialismo, sino que nace de los libertarios, pero evoluciona en su tiempo y es quizás el mejor alcalde. Y lo digo con mucho conocimiento de causa porque por esa época yo era el presidente del Consejo de la Juventud de Ceuta y a nosotros no nos faltó nunca nada en la juventud. Tuvimos todo su apoyo y trabajamos muy bien con él. Yo quisiera contaros más anécdotas, contaros más cosas, pero es que no puedo. Muchas gracias. Una cosa más. Seguimos manteniendo una tertulia. Una cosita más. Seguimos manteniendo una tertulia a las 12 de la mañana una pequeña tertulia, porque es la hora del desayuno, tampoco muy grande, donde vienen compañeros y compañeras, y los tres fijos somos Pedro del Corral, Juan Hernández y yo. Hablamos de todo, hablamos de política, hablamos de la ciudad, últimamente hemos estado hablando mucho de Fructuoso, y bueno, yo os invito a que si queréis venir algún día a tomar un café con nosotros y charlar, allí estamos. Gracias.
Bueno, quiero agradeceros a todos vuestra asistencia y a los que han intervenido las palabras tan emotivas que han tenido para mi tío. Gracias.